buenas tardes, bienvenidos como cada miércoles a nuestra memoria histórica a través de TV UJAT. A partir de la promulgación de la Constitución de 1857, los liberales mexicanos empezaron a consolidar una hegemonía política para administrar a México. Ante el hecho de perder el poder, los conservadores dieron un golpe de Estado y con ello inició la conocida Guerra de Reforma, que duró 3 años y misma que perdieron las oligarquías conservadoras. Los dirigentes de los derrotados se fueron al exilio y en Europa visitaron al Papa y a los gobernantes de algunos países para pedirles apoyo e iniciar una invasión a nuestro país. Así, con el pretexto de que México no cumplía con los pagos de su deuda externa, en diciembre de 1861 nos invadieron Inglaterra, España y Francia y tomaron el puerto de Veracruz. Ante el hecho, el gobierno de Juárez negoció con Inglaterra y España, mientras Francia decidió ocupar al país, apoyar a los conservadores e imponer en el gobierno a un noble extranjero. En 1862, los franceses iniciaron el camino para tomar la Ciudad de México. Fueron derrotados en aquella famosa batalla de Puebla el 5 de mayo y después se replegaron a Córdoba. Trajeron más hombres y armas. Por ello, entre 1863 y 1864, avanzaron hacia todas las regiones de México y lograron controlarlas para crear el Segundo Imperio Mexicano y designar como su gobernante a Maximiliano de Habsburgo. Pero en Tabasco la historia fue diferente. Los franco-imperialistas que invadieron nuestras tierras y ocuparon la capital, San Juan Bautista, fueron derrotados y expulsados de nuestra ciudad, permitiendo con ello que los republicanos tabasqueños constituyeran un estado libre del imperio y en permanente resistencia contra el gobierno impuesto por los franceses. Para hablar de este tema que para muchos mexicanos es desconocido, pero que para los tabasqueños es un orgullo, nos acompaña el maestro Héctor Valencia Reyes, responsable del Archivo Histórico de la UJAT. Ustedes lo conocen, quien nos ha ilustrado de otros temas. Y en esta ocasión también nos acompaña el historiador José Prisciliano Hernández, a quien les doy la más cordial bienvenida. Les recuerdo también que este programa es una producción entre TV UJAT y el Archivo Histórico de nuestra universidad, dirigido por el maestro Héctor Valencia. Y también les recordamos que esta transmisión es una transmisión en vivo a través del canal 35.1 de TV UJAT, el canal 35 del sistema de cable local y a través también de Facebook Live UJAT. El teléfono del estudio, si usted gusta comunicarnos, hacer algún comentario, es el 9933 58 15 96. Y bueno, pues esta tarde nuevamente sean muy bienvenidos, maestro Héctor, un placer como siempre estar con ustedes. Historiador, muchas gracias por estar con nosotros. Él también trabaja para el archivo. Sí. Nos decía el maestro antes de entrar al aire que es encuadernador y bueno, es de profesión historiador, ¿no? De una interesante combinación de actividades. Y bueno, para hablar de este importante hecho, antes de incluso cederle la voz a nuestros invitados, la producción nos ha preparado una cápsula que da contexto y que rescata algunos de los datos más significativos del tema que hoy vamos a abordar, que es la llamada Batalla del Jaguactal. Vamos a ver la cápsula y regresamos en un momento con más información y detalles que nos van a regalar nuestros invitados. Adelante, por favor.
En los libros de historia de México, que narran los acontecimientos coyunturales que han determinado el devenir de nuestro país, un hecho significativo es ignorado: la derrota y expulsión de los francoimperialistas de la capital tabasqueña en 1863 y 1864, que permitió que nuestro estado fuera el único de la República que no estuvo controlado por el ejército invasor francés durante el imperio de Maximiliano. Por ello, en la memoria histórica de los tabasqueños, cada año se recuerda que el 2 de noviembre, en la batalla del Jahuactal, el ejército republicano, dirigido por Gregorio Méndez y Andrés Sánchez Magallanes, derrotaron a los invasores. Y desde hace 160 años conmemoramos que el 27 de febrero de 1864, los tabasqueños expulsaron a los francoimperialistas de San Juan Bautista, constituyéndose a partir de esa fecha como un territorio libre e independiente de la invasión francesa y el gobierno del Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano de Habsburgo. En nuestra reivindicación de la hazaña de los tabasqueños contra la intervención francesa, recordamos que entre 1863 y 1864, los invasores, apoyados por los conservadores, derrotaron a los ejércitos y regimientos republicanos juaristas y controlaron casi todo el país. Mientras los tabasqueños lograron tener un gobierno autónomo, siguieron refrendando su vocación liberal y encabezaron la resistencia de los mexicanos contra el gobierno que impuso en México Napoleón III. De esa manera, de 1864 a 1867, tiempo que duró el Segundo Imperio Mexicano, los tabasqueños fueron libres, se gobernaron bajo los preceptos, principios y leyes de la Constitución Federal de 1857 y lograron establecer una estructura administrativa que no mantuvo ninguna relación con los imperialistas franceses y los conservadores traidores. En ese microperiodo histórico, una nueva clase de liberales mexicanos gobernaron Tabasco, emitieron leyes y decretos para defender a México de la invasión francesa, lograron que el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial trabajaran coordinadamente con diversos grupos sociales en defensa del territorio y de la República. Los tabasqueños de esa época, que mantuvieron a nuestro estado libre del imperialismo francés, también fueron la base de la resistencia republicana mexicana en el sur de Veracruz, el sureste de Oaxaca, en parte de Chiapas y Campeche. En nuestra memoria histórica, hoy recordamos a esos tabasqueños que fueron ideólogos y hombres de acción de la resistencia y la lucha contra la intervención francesa: León Alejo Torre, Santiago Cruces, Eusebio Castillo, Arcadio Centella, Manuel Sánchez Mármol, Lino Merino, Justo Santa Anna, Felipe J. Serra, y desde luego al coronel Gregorio Méndez Magaña, máximo héroe de esa gesta histórica. Al mismo tiempo, los invitamos a leer y analizar la diversidad de trabajos históricos y literarios que a través del tiempo se han elaborado para recordar que nuestro terruño fue clave en la resistencia y lucha contra la intervención francesa y en el restablecimiento de la República en 1867. Mientras tanto, esperamos que, en la memoria y conciencia histórica nacional, esos hechos sean reconocidos e integrados en la historiografía general de México. Bien, pues es un hecho histórico importante y que especialmente los tabasqueños necesitamos recordar y hacer valer para que en efecto sea reconocido en la historia nacional. Maestro Héctor, ¿cómo fue la invasión aquí en Tabasco? ¿Cómo se vivió esa época o la pretendida invasión francesa? Bueno, técnicamente sí invadieron los franceses a Tabasco. Entre los historiadores hay una discusión si vinieron franceses o vinieron solo mercenarios o grupos de conservadores apoyando a estos mercenarios. Lo cierto es que las embarcaciones de guerra francesas pues eran comandadas por oficiales franceses y están en los propios informes los nombres. Las embarcaciones que sitiaron Tabasco, que se apostaron en frontera, traían oficiales franceses. Las embarcaciones que entraron por el río Grijalva y que llegaron a controlar la capital San Juan Bautista y que después fueron a intentar controlar la zona de la Chontalpa
Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco, pues también sabemos que había oficiales franceses. Entonces sí podemos comprobar que es una invasión francesa, no solo porque hayan sido los dirigentes de origen francés, sino también porque representan al imperio francés de Napoleón III. Es una empresa de invasión que se da bajo el proyecto, los intereses y la perspectiva de dominar y controlar un territorio del imperio francés. Por eso le llamamos invasión francesa. Y desde que llegan en 1861 la famosa alianza tripartita encabezada por Inglaterra, España y Francia al puerto de Veracruz, los tabasqueños se pronuncian en contra de la invasión. Cuando se queda Francia y decide avanzar hacia el centro de la República, desde enero de 1862 y febrero, Justo Santana, Manuel Sánchez Mármol, León Alejo Torres están publicando proclamas en contra de la invasión y llamando a los mexicanos y a los tabasqueños para que se levanten en armas y luchen en contra del imperio francés. Obviamente cuando se da la derrota de los franceses en la batalla de Puebla el 5 de mayo, pues los tabasqueños la van a festejar, pero digamos que su territorio no se va a ver invadido sino hasta el año siguiente, cuando los franceses deciden en 1863 conquistar, ocupar todo el territorio nacional, controlarlo e imponer un gobierno. Pues los tabasqueños también van a tener su propia experiencia de invasión, y esta se va a dar teniendo como puente, como plataforma, la isla del Carmen. Y a partir de ahí se le van a hacer llamados al gobernador de la época, que era Victorio B. Dueñas, el vicegobernador era Felipe J. Serra, para que reconozca la invasión, para que se apegue al proyecto de que Tabasco y México sea gobernado por un noble extranjero y por lo tanto a la creación del Segundo Imperio Mexicano. Victorio B. Dueñas va a rechazar apegarse y va a llamar a los distintos sectores y grupos sociales de Tabasco que se encuentran en la sierra, que se encuentran en la zona de la Chontalpa, etcétera, a que se organicen para defender Tabasco. ¿Y la respuesta fue? Sí, la gente se organizó, aquellos tabasqueños que habían tenido una experiencia de guerra en 1846, 47 y que todavía vivían, se incorporaron, se reactivó la Guardia Nacional, y en esa tendencia y en esa posición, en junio le ordenan a, digamos, un comandante militar que venía con los franceses y apoyaba el proyecto de invasión a México, de apellido Arévalo y de origen cubano, Eduardo G. Arévalo, que inicie los preparativos para tomar Tabasco. Y entonces él decide avanzar de la isla del Carmen hacia frontera, toma y controla la frontera en junio, y de un día para otro decide avanzar con más de 200 hombres hacia la capital del estado, hacia San Juan Bautista, y el 8 y el 9 la toma, prácticamente sin ninguna resistencia. El gobernador y el vicegobernador deciden no enfrentarlos, deciden replegarse hacia Tamulté, lo que hoy es Tamulté de las Barrancas. Ahí ponen sus regimientos y luego se disgregan hacia distintas zonas de Tabasco, cuando ya Arévalo ocupa la capital y intenta establecer un gobierno para controlar las demás partes de Tabasco. Ante el hecho, a los 6 días después, ya para el 15 de junio, don Pedro Méndez lanza una proclama en donde hoy es Jalpa de Méndez, y convoca a los de la Chontalpa a levantarse en armas. Lo mismo está haciendo en la zona de la sierra Eusebio Castillo,
Lino Merino, y en Teapa Felipe J. Serra. Entonces va a haber distintos lugares donde se van a crear literalmente grupos armados que ellos mismos se autonombraron como guerrillas para resistirse a la ocupación y defender a Tabasco. Y en ese contexto, Arévalo entre septiembre y octubre va a controlar la capital de Tabasco, los pueblos que están cerca como Atasta, Tabulté, etc. Y va a iniciar una campaña para controlar y mantener un dominio de la zona de la Chontalpa. Avanza sobre Cárdenas, Cunduacán, toma Comalcalco. Los liberales mexicanos tabasqueños se repliegan, se reorganizan, y en la medida en que Arévalo personalmente abandona esas plazas, los liberales vuelven a tomarlas e inician de manera frontal una resistencia y deciden que la enfrentarlo. Resistencia era de todos, de muchos frentes, de ¿no? muchos frentes. Entonces, sin embargo, entre septiembre, octubre, empiezan a avanzar sobre el territorio tabasqueño ya los liberales. Sí. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento para seguir con esta interesante narrativa detallada de la invasión, de la expulsión de los invasores franceses a nuestro territorio. No se vayan, regresamos en un momento aquí a TV UJAT. Hoy platicamos en nuestra memoria histórica sobre la expulsión de los invasores franceses. Y bueno, nos acompaña el maestro Héctor Valencia y en esta ocasión también el historiador José Prisciliano Hernández. Nos comentaba antes del corte, maestro, cómo esta resistencia fue generalizada. Es decir, el territorio tabasqueño puso de verdad en crisis a las tropas invasoras. Sí, aunque hay que ponerle un puntito a la I. Arévalo fue apoyado por los comerciantes de la ciudad de San Juan Bautista y por algunos terratenientes que tenían relación con algunas empresas que sacaban materias primas de Tabasco. Y esto seguramente por un interés personal, ¿no? Claro, sí, por un interés personal y económico. Y ellos van a ser los conservadores tabasqueños que fueron desplazados por los liberales, tanto en las elecciones que dieron lugar a la Constitución del 57 como la Guerra de Reforma, ¿no? Entonces aquí sí va a haber conservadores que van a apoyar a Arévalo, mientras él tiene en estos 5 meses, 6 meses que controla Tabasco. Ok, Arévalo entonces logra como gobernar Tabasco como fuerza invasora. Sí. ¿Cómo fue el gobierno? ¿Qué características? ¿Cómo gobernó Arévalo en estos meses? Bien, hay que recordar primero que Arévalo, Eduardo G. Arévalo, recibía órdenes del general Tomás Marín de Campeche. Prácticamente él tenía esa orden de que era invadir superior. Tabasco, exactamente, así es, que no se nos olvide, es Tomás Marín. Entonces, cuando Arévalo con su gente captura a San Juan Bautista a mediados de junio del 63, es un personaje que cuando ya está dentro del poder, lo único que va a buscar o que él va a querer es el reconocimiento como gobernador o como prefecto del estado. Él se las va a ingeniar, ¿no? Entonces, ¿él qué va a hacer? Lejos de buscar una estabilización como gobernante,
o ver por la justicia, por la sociedad, etcétera. No, él lo que va a hacer, va a buscar una serie de actas, que se firmen una serie de actas, que se levanten una serie de actas, va a recorrer varios municipios, lo mencionaba bien el maestro Héctor Roy, Paraíso, Comalcalco, Cunduacán, Cárdenas, Comalcalco, en donde con las autoridades municipales él va a levantar actas donde se adhieren precisamente al imperio de Maximiliano. Esto lo hace, hay que ver de que no había llegado aún ni Carlota ni Maximiliano, todavía no llegaban. Pero él entonces estaba ya preparando el territorio, ¿no?, aquí de Tabasco. Claro. Él estaba, entonces él firmaba, y en esas actas también se desconocía como gobernador de Tabasco a Victorino B. Dueñas y a Serra. Y a Juárez como presidente de la Exactamente, República. En esa acta él buscaba, y entonces él, en todas esas actas que firmaron, también buscaba que la regencia le concediera a él la gobernatura de Tabasco, y lo logró. A tal grado de que en julio Magosto, la regencia, a él le da la prefectura del estado de Tabasco, ¿no? Ya le da a él como posesión. Exactamente, como jefe político aquí del estado. Entonces él es una persona, como le decía, ingeniosa, ¿no? Se las ingenia y ahí va. Entonces, no solamente fue eso, otra de las cosas que también él tenía era que, por ejemplo, a él le toca aquí precisamente cuando está aquí como gobierno, vamos a decirle, usurpador, la noche del 15 de septiembre, una festividad. Claro. Entonces, aquí él la celebra y en un discurso que él emitió, ahí él dice que mucha gente lo tacha de traidor, que esa gente que la tacha de traidora pues no sabe que él está haciendo bien al país, él está haciendo bien a la nación con adherir al estado de Tabasco a un imperio, ¿no? Al imperio de Maximiliano. Entonces, es tanto esa parte de ahí que dice, no, pues él reconoce que admira tanto a Francia, que admira a Maximiliano, entonces por lo tanto él fue el que logró adherir, todavía menciona, a Tabasco. Y aquellos que lo critican pues no saben lo que es, y dicen, aquellos que todavía me critican, todavía les venden ya a la población de que van a perder su independencia. Eso es completamente falso. Y al final del término del discurso, él menciona y dice, viva la independencia, viva el imperio. O sea, una ironía. Totalmente contradictorio en esa parte. Claro. Entonces, eso es lo que él prácticamente está buscando cuando él está posicionado aquí. O sea, recordemos que cuando va a tener la primera derrota, el mismo año, no le va a durar mucho tiempo, ¿no? Sí. Que es la batalla del Jaguactán. Allá iba. Una vez sentado el gobierno invasor en San Juan Bautista, ¿cómo logran recuperarse? Bueno, había narrado un poco cómo se dio la resistencia. Agosto, septiembre de 1863 es los 2 meses en que Arévalo va a poder tener una relativa hegemonía de lo que es San Juan Bautista, los poblados que están en torno a ella y la zona de la Chontalpa. A partir de octubre, los republicanos tabasqueños empiezan a emitir no solo proclamas, sino que empiezan a ponerse de acuerdo entre ellos. Por un lado, en Cárdenas, Andrés Sánchez Magallanes, y por otro lado, en Comalcalco, el coronel Gregorio Méndez Magaña. Entonces empiezan a definir estrategias en torno a cómo luchar en contra de la intervención francesa, y no solo recuperan Comalcalco, Cunduacán y Cárdenas, sino que también deciden organizarse plenamente y platicar, discutir y decidir cómo avanzar para rescatar
San Juan Bautista. En ese contexto, los republicanos tabasqueños de la zona de la sierra, junto con Felipe J. Serra, bajan y se reúnen en Cárdenas todos, y ahí deciden definir una estrategia para atacar a las fuerzas de Arévalo. Mientras tanto, Arévalo, hay que decirlo, está dándose una vida de lujos, está dándose realizando préstamos casi forzosos a los comerciantes, haciéndose de capital, y de alguna manera demostrando ante los ciudadanos pues que no solo no era un buen gobernante, sino que además ese proyecto les iba a afectar esos intereses no solo al pueblo en general, sino también a los gobernantes, a los terratenientes y a las oligarquías locales. Y empieza a tener descontentos. Entonces, en tan breve tiempo. En tan breve tiempo. Entonces, wow. Arévalo decide enfrentar con la idea de derrotar a los republicanos tabasqueños y sale con su ejército de San Juan Bautista hacia Cárdenas para enfrentarlos. Los republicanos tabasqueños deciden buscar un lugar estratégico donde situarse, donde esperarlo, donde atacarlo, y deciden que en un poblado que se conoce con el nombre del Jaguactal, ahí enfrentarlo. Entonces hay muchos mitos sobre esta famosa batalla del Jaguactal. Cuando yo descubrí hace más de 30 años como algunos datos sobre esta batalla, me interesó investigar sobre ella y me dijeron, no fue muy trascendente. Realmente quienes acabaron con el ejército francés fueron, les aventaron el ganado, unas vacas que ahí los golpearan, etcétera, etcétera. También se enfermaron porque no podían adaptarse al clima, sufrieron picaduras de serpientes, dengue, etcétera, etcétera. Es decir, desestimaban un poco lo que fue la batalla del Jaguactal. Pero hoy podemos decir que fue una batalla donde los republicanos eligieron el terreno, decidieron emplear varias estrategias. Lo del ganado es una de esas estrategias, para desconcertarlos, para que pudieran tener ellos posibilidades de moverse ante el avance del ganado, etc. Lo cierto es que en esa batalla, el 2 de noviembre de 1863, los tabasqueños derrocaron a los que llamamos franco-imperialistas aquí en Tabasco. Y se tuvieron, por lo tanto, que replegar de nuevo hacia San Juan Bautista, y ello permitió que nuevamente los republicanos tabasqueños decidieran repensar el asunto, volverse a reunir. El 15 de noviembre es reconocido como jefe político y gobernante al vicegobernador Felipe J. Serra, y como comandante militar le dan el grado de comandante militar de las fuerzas republicanas a Gregorio Méndez Magaña. Y a partir de ahí dicen, pues vamos a definir las estrategias en torno a cómo recuperar la ciudad. Y empieza a mandar guerrillas, Gregorio Méndez, para que midan el terreno, conozcan dónde están las fuerzas de Arévalo, y también para que hagan ataques muy concretos. Deciden mandar guerrillas por toda la cuenca del río y establecer espacios de control, empezar a construir trincheras, etcétera, etcétera. Es decir, toda una estrategia. Preparando el camino de un ejército formal para avanzar sobre la ciudad de Villahermosa. Y eso se da hasta los primeros días de diciembre. Entiendo por lo que nos narra, maestro, que el coronel Gregorio Méndez no era en sí un coronel con formación militar, sino fue emanado de la batalla, de esa resistencia. Realmente la figura de Gregorio Méndez Magaña requiere un programa especial, porque cuando uno lo estudia se lleva varias sorpresas. Claro. Primero, que le gustaba la música. Así es. Que su pasión era estar estudiando cuestiones de música, aprender, enseñar. También que tenía una tienda
se llamaba La Flor de la Chontalpa, y se dedicaba a su tienda, a su familia, comerciante. y que fue uno de los primeros que empezó a difundir todo aquello, a pregonar, o mejor dicho, a enseñar una perspectiva religiosa diferente, porque él era protestante. Entonces, pero también sabemos que era muy joven, que tenía 26 años. Y que 26 años, también sabemos que era muy disciplinado, y sobre él, también hay que decirlo, se han construido algunos mitos, que no hay evidencia histórica que lo sostenga. Lo que sí podemos sostener es parte de lo que le he dicho, y que además tenía una manera muy peculiar de organizar el ejército republicano. Lo organizaba por guerrillas, pero además les daba ascensos y les daba premios y reconocimiento público a aquellos miembros de las guerrillas que hacían algún acto heroico, sin importar el grado que tuvieran. Tenemos conocimiento de que tuvo alguna instrucción militar por pertenecer a la Guardia Nacional, pero no tuvo, digamos, una formación amplia que le permitiera estudiar cuestiones de estrategia militar, enfrentamiento militar, uso de, digamos, profundamente de las armas, etc. Aún así, va a ser reconocido por prácticamente todos los grupos que de alguna manera están sosteniendo una postura en Tabasco, como Eusebio Castillo, como Lino Merino, con algunos intelectuales lo van a apoyar, Justo Santana, Santiago Cruces, Manuel Sánchez Mármol, León Alejo Torres, lo van a apoyar y van a considerar que él es el indicado para encabezar la toma de San Juan Bautista, y después de la toma de San Juan Bautista, pues lo van a apoyar para que él sea el comandante y gobernador militar de Tabasco, del Tabasco libre, ¿no? Claro, después de recuperar la sí, San Juan Bautista. Se dan enfrentamientos constantes todo diciembre. Podemos seguir día a día cómo se dan los enfrentamientos, porque está el informe de Gregorio Méndez. Podemos... ¿Este informe a quién se lo rendía Gregorio Es un Méndez? informe que le va a rendir Gregorio Méndez a Benito Juárez. Okay. Hay que decir que sobre este hecho hay mucha correspondencia, cartas, en las obras completas de Benito Juárez. Cualquier lector va a poder encontrar las cartas que Victorio B. Dueñas le dirigió a Juárez, las cartas de Felipe J. Serra, desde luego que las cartas de Gregorio Méndez, y vamos a poder dilucidar cuál era la posición de Benito Juárez en torno a los hechos. Por ejemplo, Juárez reprende a Dueñas por no haber luchado inicialmente contra la intervención y desconfía de él. Y le da toda su confianza a Felipe J. Serra, que era el vicegobernador, y a Gregorio Méndez. Y están ahí las cartas. Podríamos hacer un trabajo de investigación exclusivamente con la correspondencia y los documentos de archivo que hay sobre el tema. Muy interesante. Sí. Bueno, pues sin duda un tema que nos está dejando con muchas sorpresas, nos está permitiendo conocer a los personajes con otros ángulos que efectivamente la historia ha eclipsado, no se ha dejado ver. O han sido ignorados. O han sido, exacto. La hipótesis central que yo tengo de por qué han sido ignorados es porque el protagonista de estos hechos, si bien es cierto hay una clase agraria y de políticos profesionales y de intelectuales en el hecho, el máximo protagonista es el pueblo, pero es el pueblo organizado a través de guerrillas. Y en el informe aparece más de 50 veces la palabra guerrilla e innumerables veces la palabra guerrillero. Y entonces la historia oficial ha intentado ocultar siempre este tipo de hechos históricos que le puedan dar ejemplos al pueblo en torno a cómo sostener una posición política, o que simplemente lo presenten como protagonista de la historia y ya no el gobernante. Claro. Voy a tener que interrumpir, profesor, porque vamos a una pausa. Regresamos a nuestra memoria histórica.
Regresamos a TV UJAT, a nuestra memoria histórica, hoy platicando sobre la expulsión de los invasores franceses de Tabasco. Bueno, antes del corte, maestro, nos platicaba cómo estos sujetos protagonistas de la expulsión no solamente son justamente los personajes que recordamos o que recuerda la historia y que tienen nombre y apellido, sino un protagonista importante fue el pueblo tabasqueño. Sí, la historia del pueblo tabasqueño es una historia no escrita. Lo que tenemos en los libros de historia tradicionalmente es la historia de las élites tabasqueñas, de los gobernantes o de los administradores. Y en muchos libros de historia de corte cultural o antropológico tenemos algunas cuestiones que nos permiten hablar de las prácticas culturales de los sectores populares, es decir, de la cultura popular. Pero no tenemos libros de historia que nos presenten a esos sectores populares como protagonistas de la historia. Cuando, digamos, Taxcopp no enfrentó él a los españoles, los enfrentó no solo sus lugartenientes, sino el grueso de la población. Así es. Los que apoyaron a Hernán Cortés al viaje a las Cigüeñas cuando estuvo en Tabasco, pues eran los pobladores, era el pueblo. Y podemos ver cada etapa de la historia de Tabasco y ver qué dicen los libros de historia, y entonces vamos a encontrar que no hay una reivindicación de esos sectores populares. Como si es más, no existen en casi ningún episodio de la historia de Tabasco los nombres y apellidos de esos grupos sociales que pertenecen al pueblo y que en un momento de guerra, etcétera, eran no solo la carne de cañón, sino además los principales protagonistas. Gregorio Méndez sí se preocupó por reconocer a esos tabasqueños que lucharon en contra de la intervención francesa en Tabasco. Y yo escribí hace tiempo un artículo que le puse Los héroes de la expulsión de los francoimperialistas de San Juan Bautista. Y entonces uno revisa el informe de Gregorio Méndez y dice, bueno, ahí está Francisco Vidaña, Mateo Pimienta, Francisco Ramírez, Pedro Sánchez, Juan R. de la Rosa, Manuel Georgiana, Juan Romero, Adriana Abreu, etcétera, etcétera, que son apellidos que todavía existen en estos días. Claro. Y entonces es importante decirle a los tabasqueños que lean el informe de Gregorio Méndez Magaña y que ahí van a descubrir posiblemente algunos de sus ancestros. Y vamos a poder también entender cómo se dio el proceso de recuperación de San Juan Bautista, cómo se hicieron trincheras y entre la calle, la loma donde hoy es Zaragoza, la loma de Esquipulas, la calle que está en 5 de Mayo, todo eso se hicieron trincheras. No sé, Prisciliano, si quieres decir algo. Sí, mire, aquí solamente también hay que destacar que desde que se toma, antes de la toma de la capital de San Juan Bautista, lo que logra defender también a la capital, o lo que logra la expulsión de estos franco traidores, pues en primer lugar resaltar al gobernador en turno, ¿no? Victorino B. Dueñas, que en un momento no se dio a la presión de que rindiera la capital. Claro. Eso fue uno. Otra, las proclamas, por ejemplo, de Pedro Méndez, inmediatamente lanza una proclama en la zona de la Chontalpa, invitando a la gente a no darse por vencido, a luchar, y tenían también el ejemplo más claro de aquel 5 de mayo del 62, lo tenía muy claro. Otra parte también importante que ayuda igual en todo momento, estos luchadores no se dejan, es la parte en donde van a reorganizarse, ¿no? Se reorganizan entre los de la Chontalpa, los de la Sierra, ¿para qué? Para tomar nuevamente la capital.
cómo se consumó finalmente esta expulsión de los Sí, de la intervención francesa? En Bernardo del Águila, un clásico tabasqueño, él nos narra o nos dice que fueron 43 días de combate que se dio antes de la expulsión el día 27 de febrero. Ajá. Entonces, en esos combates, como bien señalaba el maestro doctor hace rato, de la Chontalpa se pegan primero a Tasta, luego a Tamulte, van acercándose más a la capital, y los franceses, al verse ya que no tenían ya más que hacer que el ejército tabasqueño, al mando del coronel Gregorio Méndez Magaña, tenía una buena organización, pues se dice que ellos empiezan ya en automático a retirarse. ¿Por qué? Porque ya no podían. Es cierto. A salir de San exactamente, Juan Bautista. exactamente. ¿Por qué? Porque ya ellos, o sea, los tenían ya rodeados. Había un plan, no solamente por tierra, sino que también por vía fluvial, a través del río Grijalva, ¿no? Entonces, ellos el 27 de febrero precisamente, en la madrugada, pues ya tenían ya casi todos ya listos ya para despedirse de aquí, porque ya no tenían nada que hacer aquí. Ya vieron con qué fuerza venía el ejército, ahora sí que a mando del coronel Gregorio Méndez Magaña, ¿no? En ese momento. Y en esa parte, pues después de esa partida de los franceses que se van a frontera, Sí. pues allá ellos están ahí. Sin embargo, se reorganizan, están hasta abril. ¿Por qué? Porque quien los va a despedir de ahí, o quien se va a enfrentar con ellos ahí, es Regino Hernández, Sí. otro también luchador, otro revolucionario en contra de la invasión. Los va a despedir de ahí de frontera. No, aquí no tienen nada que hacer. Los va a expulsar. Sí, los expulsa. Ahora, habría que decir que el enfrentamiento de San Juan Bautista y la recuperación de la Casa de Gobierno que está ahorita en Juárez, Sí. casi esquina con Lerdo, donde está ahorita, ahí estaba la Casa de Gobierno, se va a dar se van a realizar trincheras, va a haber incursiones nocturnas, va a haber enfrentamientos cuerpo a cuerpo, etcétera, etcétera, y Arévalo tiene embarcaciones con artillería en el río apoyándolos. Aún así, paulatinamente van a ir avanzando las fuerzas de Gregorio Méndez, y los enfrentamientos van a ser desde el 15 de enero hasta el 27 de febrero o el 26 en la madrugada, continuos, constantes, o sea, de todos los días. En un momento va a haber una tregua donde van a intentar algunos comerciantes que ambas partes negocien. ¿Por qué? Porque la ciudad está semidestruida ya. Sí. Entonces, y en ese contexto, va a ser una experiencia también de lo que significa la guerra y lo que trae con ella la violencia dentro de nuestra ciudad. Tenemos entendido que la mayoría de pobladores de lo que hoy es el centro histórico de la ciudad, pues abandonaron sus casas y se retiraron y buscaron refugio. También sabemos que los tabasqueños, conforme van retirándose, ellos van estableciendo grupos en la ribera del río y van estableciendo estrategias como colocar troncos de árboles, etcétera, etcétera, para evitar que puedan regresar a tomar la ciudad. Exactamente. Entonces, retorno. y en ese sentido nombran a Regino Hernández como uno de los encargados de hostigarlos hasta la ciudad de frontera. Otro personaje que aparece aquí como republicano y defensor del juarismo, etcétera, es don Policarpo Valenzuela, que alcanza incluso a tener rangos. Así es. Y también habría que señalar que conforme se va a Arévalo, hay un grupo de tabasqueños que intentan establecer una serie de negociaciones para seguir conservando sus privilegios. Tenemos los apellidos de los tabasqueños que apoyaron literalmente en el gobierno a Arévalo
y que de alguna manera presionaban a los demás tabasqueños para que los apoyaran. Por ejemplo, está José María Maldonado, Antonio Sauri, los Nieto, Félix Formento, Francisco Casasus, los militares de formación militar, Ricoy, Rodríguez, Rubio, Hinojosa, Vega y Figueroa, Julián Dueñas, Sabas Carvajal, Claro Hidalgo, el licenciado Vadillo y Manuel Escobar. Y también tenemos ya cuando salen los que quieren negociar, pero que definitivamente eran identificados como grupos que apoyaron a los invasores. Y también hay que decir que con Arévalo se va a ir, van a salir como al exilio una serie de familias. Y es el primer gran momento en que un grupo de familias de Tabasco van a salir como al exilio. El otro momento va a ser durante la Revolución y luego durante el guerrillerismo. Y son familias que van a vivir en Mérida, van a vivir en el puerto de Veracruz, van a vivir en San Cristóbal o en Tuxtla Gutiérrez, o van a vivir de plano en la Ciudad de México, en el extranjero. Entre esos apellidos que apoyaron directamente a Arévalo está José María Herrera, Manuel Martínez Guido, Simón Sarlat, que después fue gobernador, o no sé si sea Simón Sarlat padre, Juan Ruiz, José María Dalid. Están desde luego los Salazar, los Lomasto, los Gigliasa, los Romano, los Ruiz de la Peña, los Gutiérrez, los Pairó y los Palavicini, y muchos más. Entonces, en la historia de Tabasco hay que empezarle a poner nombre y apellido a los responsables y a los actores de los hechos. Entonces, en torno a quienes lucharon por defender la República y a nuestro Estado durante la intervención francesa, hoy sabemos los nombres y apellidos de muchos de ellos, así como sabemos los nombres y apellidos de todos los que fueron traidores y que apoyaron la invasión francesa y apoyaron al gobierno de Arévalo. Inclusive también en los municipios, sí, igual, claro, cuando se levantan las actas de adhesión, ahí aparecen quienes firman. Tienen sus paleros. Exactamente, o sea, acá en cada municipio, ahí están los nombres. Y hoy tenemos diversos recursos didácticos para enseñar esta historia. Por ejemplo, es lo que veo que tenemos por aquí algunos de los materiales que nos han traído. Sí, tenemos un LP que se hizo y que de alguna manera narra la batalla del Jaguactal, el gobierno de Gregorio Méndez, trae algunos corridos y al interior trae información histórica sobre estos hechos. Y es importante decir que a partir de la expulsión del 27 de febrero de los francoimperialistas, Tabasco es libre y autónomo y se autogobierna a sí mismo, y es el único estado de la República que va a vivir en esta condición de 1864 a 1867, cuando termina el imperio de Maximiliano. Mientras otros estados estaban sometidos ocupados. Bien. Bueno, tenemos también aquí, nos mostraba un interesante documento. Tenemos unos minutitos para que nos hablen de la riqueza de este documento. Es un documento del archivo histórico que ya trabajaron los compañeros del archivo, está plenamente restaurado. Es de 1866, cuando era gobernador y comandante militar Gregorio Méndez Magaña, y es un documento en el que Gregorio Méndez Magaña está pidiendo que paguen una deuda que tienen algunos ciudadanos por haber adquirido propiedades de los bienes de manos muertas, y que paguen para que ese dinero se vaya para el Fondo de Instrucción Pública que va a crear al Instituto Juárez. Wow. Entonces es un documento original, firmado por Gregorio Méndez Magaña. Si sacamos la cuenta de cuántos años tiene, pues es desde 1866. Y se encuentra en propiedad de nuestra universidad y en el resguardo del archivo histórico de nuestra institución. Y como seguramente muchos otros materiales, muchos libros que nos hablarán. Se han escrito muchos libros a nivel local. Está el de Bernardo del Águila. Bernardo del Águila, sí. Bernardo del Águila tiene dos, de cómo se dio la intervención, y también tiene qué pasó después de que se fueron los franceses, terminó el imperio,
¿Y qué hicieron los tabasqueños? La gente es una historia que tampoco conoce. Los tabasqueños, en vez de avanzar y progresar, se enfrentaron entre ellos por el poder. Regresaron algunos conservadores y se siguieron enfrentando por el poder por más de 6 años. Bernardo del Águila también tiene un libro sobre eso, sobre la República Restaurada. Uno de los historiadores de estos hechos también es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que tiene un libro que se llama Los Primeros Pasos, y tiene un libro también sobre la República Restaurada. Hay otro libro que hizo nuestra universidad, que se llama La Intervención Francesa en Tabasco. Todos estos libros no recuperan los archivos locales, ni siquiera el periódico oficial local que existen sobre la intervención francesa. Es decir, no recuperan todos los documentos que a nivel local hay, que nos permiten hacer una lectura de qué pasó en Tabasco desde 1863 hasta 1867, que tiene que ver con la intervención francesa. Bien, pues sin duda nuestra memoria histórica es un programa que nos irá guiando poco a poco para conocer con más profundidad y detalle estos rincones, estos resquicios que no son muy conocidos en la historia. Agradezco infinitamente la presencia del maestro Héctor Valencia Reyes, que es responsable del Archivo Histórico de la UJAT y es también catedrático de nuestra Casa de Estudios, la presencia también y los comentarios del historiador José Prisciliano Hernández. Y bueno, yo les agradezco a ustedes por su audiencia y les espero el próximo miércoles en nuestra memoria histórica con un recordatorio. Recuerden ustedes que cada miércoles 1 de mes nuestro compromiso de transmisión es vigente, pero será a las 20 horas, es decir, a las 8 de la noche estaremos transmitiendo nuestro programa por una cuestión de dinámica de la televisora. Así que los esperamos el próximo miércoles. Les saluda con mucho afecto Angélica María Fabile Chauri. Buenas tardes.